de la quema de una biblioteca, pero yo no sé por dónde empezar. Es la biblioteca más famosa de la antigüedad. La biblioteca de Alejandría y la biblioteca de Nínive. Vamos a hablar hoy de la de Alejandría. La de Nínive era la biblioteca de Asurbanipal, llamado Sardanápalo. Y ahí, bueno, hemos hablado de cómo encontraron esa biblioteca y cómo nos llegó hasta nosotros aquella inmortal epopeya de Gilgamesh, su amigo el inmortal. ¿Cómo no? El que tenía 3 partes de Dios y una de hombre. Bueno, pero ¿qué pasó con la biblioteca de Alejandría? Y aquí hay muchos datos, viejo. No se puede ir a un lugar sin que uno le diga, la culpa la tiene Julio César, fueron los árabes, debe haber sido usted, cosas así. Vamos a ver qué pasó. Pero es difícil empezar. Por empezar habría que decir que la idea de que una religión es falsa y otra verdadera es esencialmente cristiana, o monoteísta, o judeo-cristiana. A la antigüedad clásica nunca se le hubiera ocurrido pensar eso. Cada individuo, rendía culto a sus dioses, pero no le daba por pensar que los otros no existían, y hasta estaba dispuesto a creer que podían ser los suyos, pero con otro nombre. Los griegos identificaban, por ejemplo, a Osiris con Dioniso, y en general los romanos hacían esto, pero de un modo, casi diría que con liviandad. Los romanos adoptaban, incluso cuando Dios les venía en gracia a partir de sus conquistas. Su panteón, y a todos les veían algo de los suyos. Incluso tenía una cierta conveniencia para los romanos, ¿no? Pero claro, cuando llegan los tipos a las Galias y se encuentran con los misteriosos dioses druidas, enseguida le empezaron a meter este Mercurio y este fulano y sultano, ¿qué les importaba? Y así, y de esto se ha hablado poco, fíjese, particularmente en los programas de pensamiento que hay por ahí, se habla poco. En Alejandría, los Ptolomeo Soter, uno de los primeros, decide por motivos políticos componer un dios. Y si acá en Alejandría, desde luego, mucho griego, egipcios, judíos. Bueno, dice, vamos a tener un dios para acá, para Alejandría. Vamos a armarlo, este dios. Y lo arma. Y arma un dios que tiene un poco de Osiris, un poco del buey Apis de Memphis, y en lo que se refiere a su aspecto, también tenía, si bien sus títulos eran casi todos egipcios, la apariencia era más bien griega, tenía rasgos de Zeus suavizados, llevaba una cesta por ahí, lo cual lo identificaba como dios de la fertilidad, y llevaba por ahí, colgando de algún lado, un cancerbero, Tricéfalo, que lo emparentaba con Hades, el dios de los infiernos. Y este dios, esta mezcla de Osiris, de Apis, de Zeus, de qué sé yo qué, le pone Serapis. Serapis. Este fue un dios inventado por Ptolomeo Soter, Ptolomeo Salvador. Serapis. Bien, él se proponía lograr un objetivo político como era el de proporcionar a los alejandrinos un culto común. Pero lo grande del caso es que tuvo éxito, y tuvo éxito en todo el Mediterráneo. Empezó la gente a adorar a Serapis, que Serapis de aquí, Serapis de allá, le fue fenómeno. Y edificaron un templo que estaba sobre la vieja ciudadela de Racotis, que era una antigua ciudad faraónica, que después fue absorbida por Alejandría. Y ahí construyó un edificio, templo, un edificio central con la estatua del dios allá al fondo, pero contiguo a ese edificio se fueron construyendo otros. Y en esos edificios se fueron acumulando libros, y esos edificios fueron los edificios de la que se llamó Segunda Biblioteca de Alejandría, la hija, y la más grande de las 2 bibliotecas que existieron en Alejandría. ¿Y por qué les cuento esto? Y yo qué sé. Ustedes me dirán, ¿y qué fue de la primera biblioteca de Alejandría? Y la primera estaba no lejos del puerto, pegada al museo, al museum. Y cuando Julio César, amigo de este programa, estaba con otra amiga también, Cleopatra, hubo una especie de conspiración, hubo un alzamiento nacional contra César, vamos a decirlo de una vez, que duró desde agosto del 48 a enero del 47. Y durante esas acciones hubo un asedio al palacio,
Y ahí se dice que César incendió la flota alejandrina y que las llamas se extendieron al museo y después a la biblioteca. Y ahí se quemaron 500.000 libros y un catálogo que ocupaba 120 volúmenes. El puesto de bibliotecario en Alejandría, tanto en la primera como en la segunda biblioteca, era importantísimo, quizás el puesto cultural más importante de la ciudad. Algunos poetas, como Calímaco, Apolodoro, fueron bibliotecarios. Se decía que lo mismo que el Sardanápalo habían mandado por el mundo a copiar todo, a copiar, a traducir, a copiar, a traducir, copiar y traducir. Y de todos modos, esta idea de que César incendió la primera biblioteca está perdiendo fuerza. No se sabe si se quemaron todos los libros, calculan que no, y que muchos de los libros de la primera fueron a parar a la segunda biblioteca llamada La Hija. Dicho esto, digamos que el cristianismo en Alejandría, bueno, entra desde luego cuando se hace oficial con Constantino, principio del siglo III, después se hace obligatorio. Ya en el siglo IV hay unas disputas entre Arrio y Atanasio en Alejandría que se convierte casi en el centro de la cristiandad, en el centro intelectual de la cristiandad. Y el patriarca de Alejandría siempre tuvo muchísima potencia. Egipto pertenecía teóricamente al emperador de Constantinopla, que, bueno, enviaba al prefecto y también enviaba una guarnición desde Constantinopla para cuidar ahí a Alejandría. Pero en la práctica el que gobernaba era el patriarca de Alejandría, que tenía un ejército de monjes. Ahora bien, en el siglo IV estos monjes, que antes eran solitarios, empiezan a formar comunidades. Y a partir de estas comunidades, cada tanto, hacían unos ataques, esporádicos ataques contra la civilización, más o menos como hicieron después los beduinos. Los monjes eran unos sujetos que poseían algunos conocimientos de teología y tal vez de las artes decorativas, pero en realidad sentían aversión por la cultura y eran incapaces de pensar. Sus héroes eran sujetos como San Amón, que era un tipo que abandonó a su novia en la víspera del matrimonio, o San Antonio, que opinaba, por ejemplo, que bañarse era pecaminoso, y entonces se dice que cruzaba los brazos del delta alzado por un ángel. Bueno, los patriarcas se reclutaban entre hombres así. Escuchan ustedes, cuando se hace obligatorio el cristianismo a finales del siglo IV, parece que los monjes encontraron la posibilidad de atacar el culto de Serapis, que fue casualmente el último baluarte del pensamiento pagano en la religión. Había mucha gente que todavía seguía fiel a Serapis, a este dios inventado por Ptolomeo Soter. Y como se ha dicho, mejor dicho, como no se ha dicho todavía, en el templo de Serapis, además de libros, se había refugiado también el saber, la magia, la filosofía y también el libertinaje. Bueno, gran odio de los monjes por el templo de Serapis. Y un buen día el patriarca Teófilo dice, vamos a atacar el templo de Serapis. Amadeus, le diría usted. Amadeo. Primero cayó el templo de Abuquir, 389, digamos como aperitivo. Y después dice, bueno, vamos a darle al de Alejandría. Año 391, y cae el templo de Serapis. Y con él la biblioteca, que le era anexa. Porque los libros estaban ahí casi como una barrera entre los atacantes y su objetivo, que era el templo. Estaban rodeando el templo, estaban los edificios con los libros. Bueno, Teófilo tenía un sobrino llamado Cirilo. Ahora vamos a hablar de esto también. Y sigue la persecución a los paganos, después de la destrucción del templo de Serapis, hasta la muerte de Hipatía, que fue unos 20, 30 años después. Todos ustedes han oído hablar de Hipatía y se han exagerado, particularmente en esos librejos que andan por ahí, los méritos y la juventud de esta muchacha. Parece que era una dama de mediana edad que enseñaba matemáticas en el Museion y era también filósofa, pero la verdad es que no conocemos sus doctrinas. Así que todo esto que sale por ahí es mentira.
Los monjes ya no tenían rivales realmente, ¿no? Parece Cirilo, que era sobrino de Teófilo, que incluso llega a canonizar a uno que asesina al prefecto de Constantinopla, en mérito a este asesinato. Y sale el ejército de Cirilo desenfrenado, ya. Dicen, eran humanos solamente en sus caras. Salieron a la calle, parece un día, con ganas de mandarse un supremo acto piadoso, antes de retirarse a sus monasterios. Y justo le enganchan a la salida del Museium, le enganchan a Hipatía. La sacan del carruaje y la llevan al Caesareum, donde la despedazan. Ahí termina Hipatía y ahí termina también la influencia griega, la Grecia amante del conocimiento en Alejandría. Pero hay entre los monjes otro aspecto que vale la pena señalar aquí, que es el carácter nacional. En un momento de la historia en que las nacionalidades no existían, pero sí existían ciertos sentimientos. Los monjes mataron a Hipatía no tanto porque era sabia, sino porque era griega. Y los monjes y los griegos se odiaban. En Alejandría todavía hoy sigue habiendo ese problema. Griegos, egipcios y judíos, pero bueno, siempre han tenido problemas. Los griegos y los monjes se odiaban. A los monjes y a sus adeptos laicos se los empezó a llamar coptos. Coptos quiere decir egipcios, no quiere decir otra cosa. Y esta lengua que hablaban ellos efectivamente provenía del Egipto antiguo, del egipcio antiguo. Tanto es así que aquellos que han tratado de descifrar los jeroglíficos, gentes como Champollion, han principiado por aprender el copto. Era un idioma que se conocía y era lo más vecino al antiguo egipcio que se conocía y que se conoce. La escritura era griega, la escritura del copto, con 6 letras añadidas que eran adaptaciones de jeroglíficos. Y empezaron a haber 2 patriarcas finalmente allí. El patriarca ortodoxo, que era el que nombraba el emperador, y el copto, que era el que nombraban los muchachos. Y ahí se armaban cada entrevero, hermano. Entreveros que culminaron con la aparición de un invento, el monofisismo, que quiere venir a terminar con las discordias y consigue lo contrario, a punto tal que cuando en el 641 llegan los árabes, Alejandría cae sin disparar un solo tiro, principalmente porque todavía no se poseía pólvora. Pero si lo hubieran poseído tampoco hubieran disparado. Cae mansita, en manos de los árabes pobres, a quienes después se les acusó injustamente de haber quemado la biblioteca. Surge ahí la idea esta de los libros prescindentes por su relación con el Corán, es decir, aquello que importaba en la historia de los hombres estaba en el Corán, de modo que los libros que lo tenían eran libros de los que se podía prescindir. Pero esta era una idea. Esta era una idea. Esta era una idea. Ahora cuando los tipos llegan a Alejandría, la biblioteca ya estaba quemada hacía cerca de 200 años. Ese era el problema. Ya la habían quemado los muchachos. La había quemado Teófilo y el sobrino Cirilo. Mirá vos qué piola. Pero, ¿qué es lo que quemaron? Y alrededor de 700.000 volúmenes. Que no eran 700.000 libros, conforme al concepto que tenemos hoy de un libro. Es una cosa, es una especie de prisma rectangular. Compacto, lleno de información, además. No eran rollos. Eran rollos. Los libros que había en la biblioteca de Alejandría eran rollos. Pero podría decir que casi todo lo que hoy se lamenta haber perdido de la antigüedad clásica, ustedes saben, las obras de los clásicos griegos quedan una reducida parte, 10ª parte de las tragedias de Esquilo, Sófocles, Eurípides, una 10ª parte, con suerte. Algunos tuvieron suerte, como Platón, cuyas obras se han salvado casi todas. Otros nos han llegado de un modo fragmentario, como Heráclito de Éfeso, que creemos que escribía con frases cortas. En realidad, su obra está llena de agujeros. Fue ideado también una literatura que naciera ya ruinosa, que se escribiera ya con partes faltantes y perdidas. Ay de esa literatura también. Ay, apá. Les hubiera gustado muchísimo inventar esa literatura justamente a los alejandrinos.
¿Qué pasaría con esa literatura si fuese a su vez depredada en medio de un cataclismo Claro. cualquiera de estos, ¿no? ¿Qué pasa con una literatura que nace llena de agujeros y que es agujereada por un cataclismo? No, ¿sabe qué pasa? En ese Agujero caso, de agujero. No, en ese caso el cataclismo consistiría en escribirla nuevamente. Llegarían los bárbaros y escribirían Bueno, en los párrafos esta es la ausentes. barbarie que padecemos. Claro. Ante la barbarie de Cirilo y de Teófilo, de llenar de agujeros los libros alejandrinos, está la barbarie actual, en donde se publica en un mes mucho más que lo que Teófilo y Cirilo tuvieron la precaución de quemar en Alejandría, con resultados igualmente dañinos para la cultura. Y así decía Anatole France, y dice: mire, los bárbaros destruyeron las ciudades de la antigüedad clásica, pero por lo menos tuvieron la decencia de no edificar en lugar de los monumentos que destruían esas barbaridades nuevas que se edifican en este nuevo París. Se da cuenta, bueno, pero nadie lee a Anatole France hoy día. No, de todos modos tampoco nadie leía a Eurípides, no se crea. No hizo falta que vinieran Teófilo ni Cirilo. Pero todo eso se quemó. Realmente esa sí fue una pérdida gigante. Se me dirá que no estaban en otro lado. Sí estaban en otro lado esos libros, pero diráse que en ningún lado faltaron Cirilos ni Teófilos. Parece que el destino de todo libro es el olvido, y el salvarse es realmente un caso excepcional. Pregúntome una última cosa. Si tuviéramos la fortuna de que un Cirilo o un Teófilo empezaran a quemar las publicaciones, suponiendo, cosa muy difícil de suponer, ya que ahora se hacen miles de copias de cada libro, Dios libre y guarde, pero suponiendo que, así como los métodos de impresión son superiores, también fueran superiores los métodos De destrucción, de claro. incineración de los libros. Que un cataclismo destruyera las 9/10 partes, o más todavía, de lo que había escrito. Sucede en una novela de Stanislav Lem, donde aparece un germen extraño que se morfa el papel y desaparecen los libros y los billetes, cosa que le preocupa más a la gente. Que se llama, el manuscrito encontrado en una bañera. Ajá, no lo he visto. Terrible. Sí, pero ¿qué se salvaría? ¿Qué parte es la que ha llegado hasta nosotros? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué parte es la de Heráclito? ¿La buena o la peor? ¿Tuvo suerte o no la tuvo Heráclito? Bueno, Imagínense que dentro de 1000 años miraran los resultados de esta época. Yo no quiero poner ejemplos porque para eso está el tema. Pero imagínense si en vez de salvarse los Borges, los Bioy, hablo de literatura argentina, sí, claro. los Sábatos, Los qué sé yo, Mansilla. apareciera que... No, no lo diga. Yo no. No dije nada, pero sabe de qué estoy pensando. Amigo que usted... Sí, el libro sobre la Atlántida. Y bueno, yo qué sé. Qué Y en una pobre. de esas nos ha pasado esto. Por ahí Homero no era sino uno de cuarta. Era de los peores. No creo. No creo. No creo eso. ¿Sabe que creo que hay Hasta una cierta justicia una poética cierta de los justicia cataclismos. poética y cósmica. Y aunque no lo hubiera, es menester vivir como si la hubiera. Ujú. De todos modos, la biblioteca de Alejandría se quemó. Sí. Aquí queremos aclarar que no fueron los árabes, poca fue la culpa de Julio César, y que fueron yo lo señalo acá con nombres. Sí, aquí, sí, fueron señor. Teófilo Y Cirilo. y Cirilo. Ahí está. Lo que no quiere decir tampoco que nosotros seamos anticristianos en nuestro pensar, ni que nos solacemos contando las hazañas de Torquemada como si el Cristo tuviera la culpa de esto, que es como hacen algunos. Y se aprovechan de eso, además, Se aprovechan de con los una que- antorcha en la mano, ¿no? Claro. No es eso. No es así. Pero se quemó la biblioteca de Alejandría. No insistan porque se ha quemado. Se ha quemado. Yo creo que ¿A todos... quién dedicar esta charla un poco lacrimógena? Porque siempre la quema de una biblioteca produce una sensación de ¡ay, qué gana de leer! Pero justamente... Hay gente que no ha leído nunca, pero al enterarse que se quemaron 700.000 volúmenes en la biblioteca de Alejandría, dice ¡ay, si pudiera leerlo! Para eso está la feria del libro, justamente. Eso está en la Feria del Libro, que no será la biblioteca de Alejandría. Pero habría quizás que... No, que quemarla no. No. Jamás. De todos modos, digo, Alejandro, No hay templo de Serapis ahí, pero Pero- en todo caso hay algunas churrasquerías. quizás sea menester, en el final de esta charla, pensar una dedicatoria que compense de alguna manera tremendo daño. Y estoy pensando en algunas personas que sí se dedicaron a pensar en los libros de otro modo.
Quiero decir, pensaba en aquel muchacho, el Monsieur Test, de nuestro amigo Valéry, que en algún momento había logrado prescindir de los libros, pero solo porque conservaba las cosas elementales de esos libros, las fundamentales, las más precisas, dentro de sí mismo. Pero era un ser excepcional, como lo demuestra esa novela. Estaba pensando en el resto también, y en Verlaine, que decía que todo el resto era literatura. Estaba pensando también en todas aquellas personas, algún bibliotecario ciego que hemos tenido por aquí, alguien que también inventó una biblioteca allá por Babel, en cualquier otra forma de babelismo que hayamos tenido aquí en Occidente y por otros pagos, digo en aquellas personas que, con una imaginación calenturienta, sufren esas cosas bajo ciertos influjos de ciertos soles. Claro, pero con respecto al sol, yo quería dedicarle esto a un tipo de la biblioteca de Alejandría. Voy a extender un poquito más. Que era Eratóstenes. Y laburaba ahí, como se laburaba en la biblioteca de Alejandría, se laburaba, en el museo se laburaba, eran funcionarios, pero no enseñaban, sino que mantenían contentos a los Ptolomeos, que eran unos reyes muy delicados, muy amanerados y amantes de la cultura y todo eso. Como uno, va. ¿Qué hace eso? Entonces ahí laburaba Estrabón. Y Estrabón un día, hablando de soles tropicales, puso una varilla en Alejandría y otra varilla en Asuán. Y al mediodía, cuando la varilla de Asuán no proyectaba ninguna sombra, la de Alejandría proyectaba una sombra de 7,5 grados. Entonces él calculó, ya tenía calculada que la distancia entre Asuán y Alejandría era de 804 kilómetros. Calculó que esos 804 kilómetros representaban 7,5 grados de un círculo completo, 360. Porque que la Tierra era redonda, lo sabía todo el mundo. Lo sabíamos desde la época de Aristóteles, en que él nos explicaba, cuando ven venir un barco, ven primero la partecita arriba del mástil, después la vela y después el casco. Entonces, coño, si la Tierra no es redonda, yo no soy griego, decía él, que tampoco era griego. Tampoco lo era. Entonces calculó 804 kilómetros, 7,5 grados. Muy bien, a ver, dice, la Tierra dice tiene de diámetro 40.225 kilómetros. No, de diámetro no, de circunferencia. Y de diámetro 12.630. Al diámetro le erró por 80, nada más. Le erró por 80. Y se mandó un mapa que está bastante bien. Mejor está el de otro tipo, llamado Claudio Ptolomeo, que es un mapa, pero de una gran perfección del mundo. Le falta América, claro. Todo no se puede. No se puede. Pero tiene un error básico, ¿no? Es enternecedor. Al tipo se le ocurrió, ya porque sí, que el África se prolongaba y encerraba el Océano Índico. Lo encerraba. Y se la dibujó, ¿no? Pero que me piace. Me gusta. Bueno, también especialmente para Estrabón, que fue el que midió esta cosa, este tema que habla de estos soles, ¿no? Un sol tropical, nada menos que cantado por un dios del Olimpo.